Bien, chicos, muy buenos días. Vamos a avanzar este material que nos habla sobre la función legislativa primero. Cuando te dicen función legislativa, ya se refiere. A ver, sí, ya terminé. Cuando te dicen función legislativa, a ver, un ratito voy a hacer un envío. Ya. Ya, ahora sí. Ya. Hay una parte donde la Constitución nos dice sobre eh, las leyes especiales. En primer lugar, cuando te hablan de leyes especiales, no se refiere a que estamos discriminando, ¿ya? A que estamos discriminando a las personas. No, no se refiere a eso. Cuando te hablan de leyes especiales, se refiere a que hay grupos de personas que requieren mayor protección de la que normalmente se brinda a las personas. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de personas requieren una mayor, digamos, ayuda, cuidado, protección? ¿De qué tipo de personas estamos hablando? Los discapacitados, también pueden ser los niños, por supuesto, pueden ser los niños. Claro, las madres, los adolescentes también ustedes. Ya, listo. Exacto, también, ¿no? También personas en extrema pobreza. Ahora, ¿desde cuándo entra en vigencia una ley? Una ley entra en vigencia desde el día siguiente de la publicación. Al día siguiente de la publicación, una ley ya entra en vigencia. Las únicas formas para que una ley no entre en vigencia, las únicas formas son que en materia penal, cuando favorece al reo. Más o menos para que me entiendas. Imagínate que estamos hablando de que una ley entre en vigencia el día de hoy, 20 de junio, y la ley, disculpa, mira, voy a mencionar así un ejemplo cualquiera, ¿ya? Todas las personas que han salido del colegio y que en un año no ingresen a la universidad tendrán que pagar una multa de 1.000 soles. Entonces, en ese momento tú dices, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya se aprobó esa ley. Bien, la pregunta que te hago es, pero no tiene efectos retroactivos. No tiene efectos retroactivos. ¿Qué significa, Anderson, que no tenga efectos retroactivos? Que de ti no estamos hablando, sino de quién. Retroactivo significa cumplir en tiempo pasado. Tú ya acabaste el colegio. Ya pasó un año de la que terminaste. De ti no hablamos. Hablamos de los que están próximos a terminar a partir de este 2022. Por eso es que la ley siempre se dice, la ley no es retroactiva. ¿Ya? ¿Entendido? Claro, o sea, solo funciona desde la vigencia en adelante. ¿Ahora sí? Bien. Ahora,
En materia penal, cuando favorece al reo, significa, ¿ya?, que ahí sí podría darse la casualidad de que sí podrían favorecer al reo. ¿Cómo es eso, profe? No entiendo. Lo que pasa es que en materia penal, para un preso, ponte que para un preso que tiene una condena de 15 años por un delito X, que no sea violación de derechos humanos, ¿ya? Ahora, aparece una nueva ley que menciona que por ese mismo delito, repito, por ese mismo delito, ¿ya? Va a ser la sanción 10 años, ya no 15, sino 10. Entonces, ¿qué podrías decir? Como es retroactiva, el caballero tendrá que comerse los 15 años de cárcel. ¿Es así? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, puede convertirse a 10 años. Correcto. ¿Ya? Listo. Siguiente. La ley se deroga solo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. ¿Quién se acuerda quién declaraba la inconstitucionalidad de una ley? ¿Quién se acuerda quién declaraba la inconstitucionalidad de una ley? ¿Estamos? Bien, entonces la Constitución, la ley no ampara el derecho, correcto, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el único que le puede decir hasta aquí nomás, ¿no? Ya no hay más, ya no procede. Ese es el Tribunal Constitucional. ¿Listo? Ahora, vamos a la delegación de facultades. No sé si puedes ver aquí al señor Pedro Castillo. Ya. ¿Qué pasa con Pedro Castillo? Pedro Castillo representa al Poder Ejecutivo. Te pregunto, ¿el Poder Ejecutivo puede crear leyes? No, ¿verdad? El que crea las leyes, ¿quién es? El que crea las leyes es el Congreso. Correcto, el Poder Legislativo. El Poder Legislativo. ¿Ya? El Poder Legislativo. Claro, el Poder Legislativo. Ahora, en el caso de la delegación de facultades, consiste en que el Poder Ejecutivo le pida al Congreso esa función momentáneamente. Le pide esa función. Tú sabes que el Poder Ejecutivo solamente hace ¿qué? Solamente hace decretos. Para que haga leyes, el Congreso le tiene que delegar esa función. Y eso sí, en materia específica, repito, en materia específica y por un momento dado. En materia específica y en un momento dado. Vamos a suponer que el presidente de la República, a nombre del Poder Ejecutivo, le pide al Congreso
que le dé la facultad legislativa en materia de salud por 15 días. Si el Congreso lo desea por votación, le puede dar ese poder. Entonces el Poder Ejecutivo, gracias a la delegación de facultades, puede emitir decretos, pero esa vez legislativos, es decir, ya serían leyes. Es decir, ya serían leyes. ¿Ok? Ya serían leyes. Muy bien. Conmigo. ¿Qué pasaría si el gobierno, escúchame, ¿qué pasaría si el gobierno, ¿ya? ¿Qué pasaría si el gobierno no hace lo que le pidió al Congreso? Es decir, en lugar de hacer normas en materia de salud, se pone a hacer normas en materia de educación. Entonces, tú sabes que una ley anula otra ley. Entonces, el Congreso, ¿qué hace? Automáticamente crea una ley para anular el decreto legislativo. No te olvides, el decreto legislativo es solamente una delegación de facultad. El Congreso puede hacer con una ley eliminar dicho decreto legislativo. Claro, Paula, muy bien, Paulita. En ese caso, el decreto se transforma en ley con el nombre decreto legislativo. Con el nombre decreto legislativo. ¿Ok? Siguiente. Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora. En otras palabras, lo que tú estás observando es el filtro del Congreso ante cualquier tontería que se le ocurra a los congresistas. Claro, cualquier tontería que se le pueda ocurrir a los congresistas puede ser en ese caso, ya, que un congresista proponga esta iniciativa, ¿no? Yo por eso siempre digo, no, cuando tú escuches en la tele, cuando leas en el periódico que un congresista ha propuesto eso, no te preocupes, porque eso va a pasar por varios filtros. Por ejemplo, un congresista propuso la ley de que las mujeres en el horario de trabajo y en la oficina no utilicen minifaldas. ¿Y por qué no deben utilizar minifaldas? Porque atenta contra la concentración masculina y el orden de los varones. Entonces, yo te pregunto, tranquila, cálmate. Te pregunto, dime, porque salió de la boca de un congresista, ¿ya es ley? Porque salió de la boca de un congresista, ¿ya es ley? No, pues, eso, toda la basura tiene que ir a un filtro. Ese filtro se llama comisión dictaminadora. Una vez que ha sido aprobado por la comisión dictaminadora, ¿ya? Recién pasa a ser discutida, debatida y aprobada al Pleno. Recién pasa a ser discutida, debatida y aprobada al Pleno. El Pleno, cuando yo digo Pleno, ¿a qué me refiero? A todos los congresistas, ¿no? Y si es aprobado por mayoría, entonces ahí recién decimos, ¿ya? Que ya es una ley. Ahora, para que entre en vigencia dicha ley, ya es todo un proceso, ¿no? La ley aprobada tendrá que ser promulgada. ¿Quién la promulga? Ayúdame, ¿quién la promulga? El presidente de la República. Tiene tres opciones: promulgarla, no promulgarla o observarla. Observarla significa que sugiere cambios. Observarla significa que va a sugerir cambios. Repito, observarla significa que va a sugerir cambios. ¿Ok? Listo. Pregunta.
En el caso de que no la promulgara, esa ley regresa al Congreso. En el caso de que no la promulgara, esa ley regresa al Congreso. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre después? Vuelta a ser debatida. Se debate nuevamente. ¿Con qué objetivo? ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Para que el Congreso vuelva a votar y por insistencia se apruebe. Claro, eso se llama aprobación por insistencia. Aprobación por insistencia. Ya. ¿Y qué crees? Que ya no la promulgará el presidente de la República, sino la va a promulgar ¿quién? El presidente del Congreso. Y obvio que ahí sería mucho más fácil, ¿sí o no? Claro, ahí sería ya mucho más fácil. Porque ya estás hablando de ¿qué? Del mismo Congreso, ¿no? El que se encarga de todo. A ver si te acuerdas algo que te mencioné hace un rato. ¿Quién es el único que puede hacerle el alto al Congreso y anular una ley cuando está en contra de la Constitución? ¿Quién es el único? A ver. El Tribunal Constitucional. Muy bien. Vamos al que sigue. Mira, me preguntaba qué son las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son las leyes que regulan el funcionamiento de cada uno de esos organismos que tú estás viendo. La ley orgánica, por ejemplo, de cómo está constituido el Ministerio Público, qué funciones tienen los fiscales. La ley orgánica de las municipalidades, cuáles son sus derechos, sus obligaciones y sus sanciones también. No nos olvidemos cuando te conté el caso de que el alcalde de Lima fue en ese caso, atentó a la ley orgánica de las municipalidades y lo vacaron. Bueno, simplemente fue revocado de su cargo justamente por incumplir los artículos de la ley orgánica de las municipalidades. Entonces, mira Marcia lo que dice el profesor, todos esos son los OCA, claro, los organismos constitucionales autónomos. Esos tendrían que ser los OCA. Bien, continuamos. Formación y promulgación de las leyes. A ver, ellos tienen las iniciativas de ley. Repito, ellos tienen las iniciativas de ley. Quiero que me digas cuál es la diferencia entre las iniciativas de los que están de rojo y las iniciativas de los que están en azul. ¿Cuál sería su diferencia? Exacto, Paula. La comisión dictaminadora solamente revisa, ¿ya? Y aprueba para que una iniciativa pase a ser discutida como proyecto, pero no puedes decirle ley. La ley solamente es cuando ha sido aprobada. Bien, la diferencia de los de rojo con las de la azul son estas, que en el caso del presidente de la República y los congresistas, ellos tienen iniciativa en todo, en toda materia, repito, en toda materia. Ellos tienen iniciativa en todas las materias. Es decir, tanto el presidente del congresista puede poner una iniciativa en materia de salud, en materia de educación, en materia de cultura, cualquiera de ellas, ¿ya? Mientras que los otros poderes del Estado, las instituciones autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios profesionales y los ciudadanos solamente tendrán en materia específica. A ver, ¿cómo es eso de materia específica, profe? Ya, ahí te va. Sería, por ejemplo, vamos a hablar de la institución autónoma, el BCR. El Banco Central de Reserva, o BCR, tendría alguna propuesta, ¿ya?, sobre materia de salud,
Obviamente que no. Por eso es que se dice que todo lo que sale en azul, todo lo que sale en azul puede proponer solamente leyes en materia específica. Repito, solamente leyes en materia específica. ¿Estamos hasta ahí? Bien, continúo. ¿Cuál es el proceso de la creación de una ley? Para eso necesito, por favor, los ministros no. Los ministros, como ya te dije, ellos no pueden proponer en materia general. Solamente es el presidente y los congresistas. Ya, a ver, la ley aprobada, ¿cuánto profe, el BCR solo puede economía? Correcto, solamente en materia económica se dice, Paula. Bien, vamos a hablar de las mayorías que la semana pasada te los mandé en un PPT, espero que lo hayas leído, hayas hecho tu tarea y hayas leído. ¿Qué es mayoría absoluta? Bien, ¿cuánto es el número legal de congresistas? El número legal de congresistas es el número de 130. Si ese número legal de congresistas, que es de 130, tú me dices cuál es la mayoría, y la mayoría me dices que es la mitad más uno, o sea, estás hablando de 66 a más, ¿ya? 66 a más. A eso se le llama mayoría absoluta. ¿Ok? A eso se le llama mayoría absoluta. ¿Ya? El número de la congresista 130, 66 a más, mayoría absoluta. Ahora, pero así como en ese salón, vamos a imaginar, yo le pregunto a Aldair, ¿cuántos alumnos tienen? Me dice 100 inscritos. Ya, de los 100 inscritos, vamos a suponer que la mitad más uno sería ¿cuánto? La mitad más uno sería 51 a más, ¿sí o no? ¿Ya? Y te pregunto, pero sin embargo, los 100 alumnos que tiene el Salón Aldair no vienen todos, solamente asisten 80. Entonces, la mitad más uno, ¿cuánto sería? Uy, profe, sería 41. Ya, entonces te pregunto, ¿cuál es la mayoría? ¿41 o 51? Las dos son mayorías, solo que son diferentes tipos de mayorías. Entonces, mira acá, el número legal de congresistas era 130, 66 a más es mayoría absoluta, pero después hay un número hábil. ¿Cómo es el número hábil? El número hábil significa que es el número legal de congresistas, ¿ya? Menos los que han pedido licencia o permiso, ¿ya? Menos los que han pedido licencia o permiso, o aquellos que incluso están suspendidos, Entonces, ahí estaríamos hablando de un número hábil. Vamos a suponer que el número hábil sea 110 congresistas, ¿ya? 110 congresistas. Si el número hábil es 110 congresistas, entonces sácame la mayoría. Sería pues 56 a más. 56 a más. Y esa sería la mayoría simple o relativa. Simple o relativa. Entonces, mi pregunta es hacia ustedes. Dime, ¿con cuál de las mayorías se considera, ¿ya? Se considera
para aprobar una ley? ¿Con cuál de las mayorías se considera para aprobar una ley? ¿Mm? No, solamente con mayoría simple. Solo necesitas una mayoría simple o relativa para aprobar una ley. Bien, entonces, la ley aprobada, ya te dije cómo, se envía al presidente de la República para su promulgación. El presidente, como ya te dije, tiene tres posibles decisiones. La primera es la promulga, la segunda es no la promulga y la tercera es la observa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la observa? La observa significa que va a sugerir alguna modificación. ¿Ya? Va a sugerir alguna modificación. Para eso no te olvides que va a tener el plazo de 15 días hábiles. 15 días hábiles. ¿Ya? Bien, continúo. ¿Qué va a pasar si no se promulga por el presidente de la República? ¿Qué va a pasar si no la promulga el presidente de la República? La ley regresa al Congreso. Yo ya te expliqué eso. Y ahora el Congreso vuelve a votar, pero ahora en mayoría absoluta. Si es que se aprueba regresando al Congreso por mayoría absoluta, ya eso se llama aprobación por, a ver si te acuerdas, aprobación por insistencia. Correcto, ya se llama aprobación por insistencia. ¿Y quién la tendrá que promulgar? El presidente del Congreso. Y si estuviera en receso parlamentario, ¿quién lo tendrá que aprobar? La comisión permanente, el presidente de la comisión permanente. Muy bien. Si el presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre todo una parte de la ley aprobada en el Congreso, la debe presentar a este en el mencionado plazo de 15 días. Bueno, eso yo ya lo había mencionado. Reconsiderada la ley por el Congreso, su presidente del Congreso la promulga, pero esta vez, para aprobarla, necesita ya no mayoría simple, sino mayoría absoluta. Listo. De ahí se publica ¿en qué diario? Se publica ¿en qué diario? En el diario oficial, el peruano. ¿Y a partir de cuándo entra en vigencia? ¿A partir de cuándo entra en vigencia? Al día siguiente. Correcto, al día siguiente. ¿Ya? Al día siguiente. Muy bien. ¿Ya? Bien. Excepto que lo diga la ley. Ejemplo, en economía tú tienes algo que se llama presupuesto público. El presupuesto público, te pregunto, ¿el presupuesto público entra el día siguiente? No. El presupuesto público entra el 1 de enero del año siguiente. O sea, la ley te menciona, también te puede mencionar desde qué día entra en vigencia. Muy bien, vamos al Poder Ejecutivo. Te voy a hacer unas preguntitas rápidas sobre el Poder Ejecutivo. ¿El Poder Ejecutivo solo es el presidente de la República, sí o no?
También están los ministros. Claro. Entonces tenemos el Poder Ejecutivo conformado por ¿quién? El Poder Ejecutivo conformado por el Consejo de Ministros y el Presidente de la República. Bien, voy a hacerte algunas preguntas ping-pong de básicas que se supone tú tienes que saber sí o sí. Comienzo con la primera pregunta básica. ¿Quién representa a la nación? ¿Quién representa a la nación? No, ninguno. El que representa a la nación es el Congreso. El presidente de la República representa al Estado. Mira cómo caes, ¿ah? Claro, representa al Estado, correcto, correcto. ¿Quién personifica a la nación? ¿Quién personifica a la nación? Ah, ahí sí es el presidente de la República. Muy bien. Punto aparte. Esta señora, no sé si puedes verla, una señora acá, es Dina Boluarte. Te pregunto, ella es la vicepresidenta. ¿Qué hace con el cinturón ministerial? ¿Se puede o no se puede? Claro. Recuerda que tanto los congresistas, ¿ya? Y los vicepresidentes pueden ser solicitados para que ocupen un cargo ministerial, ¿ya? Para que ocupen un cargo ministerial. ¿Estamos? ¿Sí? Claro, no reciben ningún pago adicional. Tienes toda la razón. No reciben ningún pago adicional. Y lo que es usual es que el presidente de la República le dé el cargo de ministro, ¿no? ¿Me podrías decir qué vicepresidente que no cobraba tuvimos en el gobierno anterior que lo nombraron ministro de Transportes y duró muy poquito y de ahí lo censuraron y se quedó sin nada, solo como vicepresidente y después lo llamaron el bebito Fifiu? Ah, correcto. Vizcarra. ¿Por qué la sacaste? La sacaste rápido porque te dije que era ex ministro de Transporte, ¿sí o no? Ya, muy bien. ¿A quién de esos ministros le dicen canciller? ¿A quién de esos ministros le dicen canciller? ¿Mm? Al ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quién es el primer portavoz autorizado del gobierno? El presidente. Y el segundo portavoz es el premier.
Bien. Requisitos para ser presidente. Peruano por nacimiento, tener más de 35 años y gozar del derecho a sufragio. Bien. Vamos a hacer cómo es la sucesión presidencial, porque, y voy a escoger a esos personajes, porque esta situación fue bien pintoresca. Y no sé si te acuerdas qué pasó con estos señores. Entonces, para divertirnos un ratito, vamos a ver qué ocurrió aquí. Te pregunto, ¿el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue vacado, sí o no? Sí, sí fue vacado. Mi pregunta es, ¿cuál fue la razón de su vacancia? Claro que fue vacado, renunció. No, Paula, no, Paula, no, 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 como decía Cuchi, no. La palabra vacancia, a ver, voy a hacer un adelanto porque me parece que no lo saben, significa que ya no tiene más el cargo del presidente. Eso significa vacancia. Por lo tanto, tiene 5 alternativas para la vacancia. Mira la pantalla. ¿Cuál fue la causal de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski? A. ¿Cuál fue la causal de vacancia? No, no, no. Fue aceptación de su renuncia. Esa es la causal de vacancia. Esa es la causal de vacancia, la aceptación de su renuncia por el Congreso. La aceptación de su renuncia por el Congreso. ¿Ahora sí? ¿Sí? Claro. La palabra vacancia tiene que ver con eso. La palabra vacancia tiene que ver con la forma en donde ya no eres más presidente de la República. ¿Ok? Siguiente. Después entra Vizcarra. Entra Vizcarra y ¿qué asume? Entra Vizcarra y ¿qué asume? La presidencia. Pero también fue vacado. ¿Por qué fue vacado? Ayúdame, ¿por qué fue vacado? Por permanente incapacidad moral. También puede ser física. ¿Ya? A ver, 2 preguntas de cultura. ¿Qué presidente de la República tuvimos que fue vacado por renuncia? PPK, ¿quién otro? Claro, Merino el Breve, Merino el Breve, Merino el Breve. Otro, por su permanente incapacidad moral. ¿Quién fue? Fujimori. ¿Quién otro? ¿Quién otro? ¿Cuál Alan? Oye. Ese se mató. ¿Ya? Fue Fujimori y fue Vizcarra. Recuerda, Toledo terminó sus años completos y nadie lo vacó, Ingrid. ¿Qué pasa? Muy bien. Otro. Después, cuando Vizcarra fue vacado por incapacidad moral, ¿quién asumió la presidencia? Se supone que tenía que ser ¿quién?
Mercedes Arauz. ¿Pero qué pasó con Mercedes Arauz? Ya había renunciado porque estaba con miedo por un delito de usurpación de funciones. Recuerda que ella se atrevió a ponerse la banda presidencial. Entonces ella caramba, mejor me voy, aquí se acabó la historia antes que me reclamen, ¿ya? Entonces ella renuncia. Pregunta, ante la falta de los tres de la plancha presidencial, ¿quién asume? El presidente del Congreso, que en ese momento era Merino, ya que en ese momento era Merino. Después, con la muerte de los dos jóvenes, renuncia, fue vacado por renuncia. Y si es vacancia por renuncia, entonces asume el primer vicepresidente del Congreso. Pero también se había renunciado. Entonces asume el segundo vicepresidente del Congreso. Pero ese también había renunciado. Entonces asume el tercer vicepresidente del Congreso. Pero también ese había renunciado. ¿Qué tuvieron que hacer entre gallos y medianoche? Elegir una nueva mesa directiva. ¿Y quién ganó como presidente de la mesa directiva, o sea, como presidente del Congreso? Sagasti. Y es ahí donde Sagasti se convirtió en el presidente de la República. ¿Ok? Muy bien. Ahora, te pregunto, mirando la pantalla, su compañera no logra entender esta palabra, vacancia. Dime, ¿la vacancia qué cosa es? La vacancia es dejar vacante el cargo. Repito, dejar vacante el cargo. Esa es la vacancia. ¿Ya? Por favor, ¿ah? Dejar vacante el cargo. Cuando se elige a un presidente de la República, siempre se eligen a dos vicepresidentes. ¿Por qué en el caso de Castillo no fue así? Porque Castillo eligió a sus dos vicepresidentes, pero Vladimir Cerrón no pudo asumir el cargo de vicepresidente por la sencilla razón que estaba pues con una sentencia con pena privativa de la libertad, ¿ya? Por un acto de corrupción cuando era gobernador de Junín, y el acto de corrupción que cometió fue negociación incompatible. ¿Ok? Listo. Entonces, por favor, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? La vacancia, ¿por cuántas razones te pueden vacar? Por muerte, vaca por permanente incapacidad moral, vaca por aceptación por su renuncia, es vacante por salir del territorio nacional o por ser destituido tras haber cometido alguna de las faltas en ese artículo 117, como son pues traición a la patria, impedir las elecciones parlamentarias, regionales, municipales, disolver el Congreso, a menos que sea constitucionalmente. ¿Cuándo era constitucionalmente? Cuando, ¿te acuerdas? Se censuraba a dos consejos de ministros. Listo. Listo. El presidente también se suspende el cargo, mientras tanto entra el vicepresidente. ¿Listo? Piro no dice, eso no pasaba con Ana. Bueno, entonces ahí tenemos la secuencialidad. Él asume el 28 de julio y después tenemos las 24 funciones del presidente de la República, que tienes que leerlas todas. Me voy a detener en una que es conseguir indultos. ¿Quién se acuerda qué era el indulto? El indulto es el perdón de la pena al condenado. Ejemplo, Kuczynski, ¿a quién indultó? A este señor. Pregunta, ¿indultado de qué tipo? Indulto humanitario. El indulto humanitario significa que el presidente de la República ve que el preso está a punto de morir, está muy grave, entonces lo libera para que muera en su casa. Lo malo de los indultos, como el caso de Crucillat, indulto que le hizo Alan a Crucillat,
fue que el indulto humanitario te pone una foto de que te estás muriendo. Pero ¿qué ocurre después? Mágicamente cuando te indultan, ¿no? Tipo Lázaro, te levantas de la muerte, ¿ya? Y en el caso de Cruz Sillat, cuando lo indultaron y estaba muy grave, a la semana siguiente, solamente una semana después, estaba en las playas de Asia con su familia, con su hija, abrazado tomando una rica piña colada. ¿Qué te parece el indulto humanitario? Terrible, no puede ser un habla de doble filo. Muy bien, chicos, ahí están las 24 funciones. Te dicto las claves rapidito, por favor, te dicto las claves rapidito, ¿ya? 1, beso. 2, casa. 3, perdón, disculpa, me equivoqué. 1, dedo, ahora sí. 1 dedo, 2 dedo, 1 dedo, 2 dedo, 3 beso, 4 beso, 5 dedo, 6 casa, 7 beso, 8 dedo, 9 dedo, 10 dedo, 11 casa, 12 avión, 13 avión, 14 dedo y 15 avión. Listo, chicos. Un abrazo para todos. Pasen una bonita semana. Gracias, Marcia, como siempre tú tan amable. Y nos estamos viendo el día viernes. Cuídense mucho.